Un sollozo ahogado. Después, el sonido sordo de un golpe. La sangre de Sofía se heló en las venas. A través de la puerta entreabierta del salón, vio una sombra moverse con furia. En el suelo, la señora de la casa se encogía, protegiendo su vientre con ambas manos. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Aquella chica que espiaba aterrada era Sofía, una joven de 22 años. Su trabajo como niñera en la mansión del aclamado empresario Ricardo Montenegro no era un lujo, sino una necesidad vital. Discreta, casi invisible, se movía por los pasillos de aquella casa con el único objetivo de pasar desapercibida y ganar su sueldo. Cada euro que ganaba tenía un único destino, la costosa operación que su hermano pequeño Mateo necesitaba para volver a caminar. La imagen de su hermano en una silla de ruedas era el motor que la empujaba a soportar cualquier cosa, a tragar su orgullo y a ignorar las sombras que se cernían sobre esa familia. Para el mundo, Ricardo Montenegro era un héroe, un filántropo millonario con una sonrisa perfecta y un discurso conmovedor sobre la protección de los más débiles. Su imagen pública era impecable. Pero tras las puertas de mármol de su casa, Sofía había empezado a conocer la otra cara, la que se ocultaba cuando las cámaras se apagaban. No era la primera vez que sentía que algo iba terriblemente mal. Un moratón en la muñeca de Elena, la esposa, disimulado con un reloj caro. La tristeza permanente en su mirada, que ni las joyas ni los lujos podían ocultar. El pánico silencioso que la invadía cada vez que el coche de Ricardo llegaba a la casa. Hasta ahora, Sofía siempre había apartado la mirada, por miedo a perderlo todo, pero lo que acababa de escuchar a través de esa puerta ya no podía ser ignorado. Aquel golpe había roto algo más que el silencio. Había roto su indiferencia para siempre. Al día siguiente la mansión amaneció con una calma artificial, un silencio denso que Sofía sentía como un peso sobre los hombros. Decidió actuar como si nada, limpiar, cuidar del niño, ser invisible. Pero sus manos temblaban y sus ojos evitaban instintivamente la figura de Ricardo Montenegro. Él, sin embargo, parecía notarlo todo. Su sonrisa pública seguía intacta, pero sus ojos, cuando se cruzaban con los de ella, eran fríos y calculadores, como los de un depredador que vigila a su presa. Fue en el pasillo de servicio donde él la acorraló. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su poder residía en una calma aterradora. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro, «aprecio mucho tu discreción. Es una cualidad rara y muy valiosa. Espero que siga siendo así». No era una petición, era una orden envuelta en seda, y Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, lanzó su primer golpe directo, un ataque preciso y cruel. «He oído lo de tu hermano Mateo, una verdadera tragedia. Sería una pena que, por un malentendido, tuvieras que dejar este trabajo». La amenaza quedó suspendida en el aire, clara como el cristal. Estaba vinculando la salud de su hermano a su silencio, convirtiendo su amor en una cadena. El miedo la paralizó. Por un instante solo pudo asentir, sintiéndose pequeña e impotente. El rostro de Mateo, sonriendo desde su silla de ruedas, apareció en su mente. Tenía derecho a arriesgar su única esperanza por una mujer a la que apenas conocía. La culpa y el terror luchaban dentro de ella, pero al ver el reflejo de su propio rostro asustado en un espejo, una chispa de rabia comenzó a nacer. La tensión se disparó días después, durante una cena íntima con socios de Ricardo. Delante de todos, él humilló a Elena, despreciando una opinión suya con una sonrisa condescendiente que heló la sala. «Querida, deja los negocios para los que entienden», dijo, provocando risas nerviosas entre los invitados. Sofía, sirviendo el vino, vio la lágrima solitaria que Elena se secó rápidamente, recomponiendo una máscara de dignidad rota. La injusticia ya no era un secreto a puerta cerrada, era un espectáculo público. A partir de ese momento, la mansión se convirtió en una jaula de oro. Ricardo parecía disfrutar de su poder sobre Sofía, creando situaciones para recordarle que la vigilaba. Le hacía preguntas directas sobre los gastos de la operación de Mateo, revisaba su trabajo con un escrutinio exagerado. Sofía sentía sus ojos clavados en ella constantemente. Ya no era una simple empleada, era una amenaza que él estaba decidido a neutralizar. Aquella noche, mientras miraba por la ventana la ciudad iluminada, Sofía comprendió que el miedo no la salvaría.
El silencio no era una opción, era complicidad. Tenía que hacer algo, encontrar una forma de derribar a aquel monstruo, sin que él la arrastrara consigo. Pero lo que estaba a punto de planear, nacido de la más pura desesperación, cambiaría las reglas del juego para siempre. La desesperación fue el motor de su plan. Una tarde, durante una de las habituales discusiones que se oían desde la cocina, Sofía actuó. Con las manos temblorosas, deslizó su móvil detrás de un grueso libro de arte en la estantería del salón, pulsando el botón de grabar. El pequeño dispositivo se convirtió en un espía silencioso, una trampa digital esperando a su presa. Sofía se retiró, con el corazón latiéndole en la garganta. Solo tenía que esperar a que el monstruo volviera a mostrar su verdadera cara. Al día siguiente, con la casa sumida en una calma tensa, recuperó el teléfono. Se encerró en su pequeña habitación, se puso los auriculares y le dio al play. Lo que escuchó le heló la sangre. No solo estaba el sonido inconfundible de un golpe y el llanto ahogado de Elena, sino la voz de Ricardo, nítida y cruel, pronunciando la amenaza final. Si intentas dejarme, te quitaré a ese bebé en cuanto nazca y me aseguraré de que tu familia no vuelva a levantar cabeza. La prueba era irrefutable, el arma estaba cargada, y Sofía sabía exactamente dónde y cuándo iba a disparar. La noche de la gala benéfica, la mansión brillaba. Cientos de invitados de la alta sociedad, vestidos con sus mejores galas, aplaudían mientras Ricardo Montenegro subía al escenario. Bañado por la luz de los focos, dio un discurso conmovedor sobre la protección de los más vulnerables, sobre la importancia de dar voz a los que no la tienen. Sofía lo observaba desde un rincón, sirviendo champán, su uniforme convirtiéndola en una sombra. La ovación final fue atronadora. El escenario perfecto para su caída. Pero Sofía ya no era invisible. Mientras los aplausos resonaban, caminó con paso firme hacia el equipo de sonido. Nadie le prestó atención hasta que fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido y certero, conectó su teléfono. El aplauso se cortó en seco, reemplazado por un silencio confuso que inundó el lujoso salón. Primero, un sonido sordo. Un golpe, inconfundible. Luego, un sollozo desgarrador que todos reconocieron como la voz de Elena. Y finalmente, la voz de Ricardo, amplificada por los altavoces, resonando como una sentencia. Te quitaré a ese bebé en cuanto nazca. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. El tintineo de una copa al caer fue el único sonido durante un segundo eterno. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando de la soberbia al pánico puro. La máscara de filántropo se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Todas las miradas, antes llenas de admiración, ahora lo apuñalaban con horror y desprecio. Elena, sentada en la primera fila, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En ellos no había miedo, solo una gratitud infinita. El millonario estaba atrapado en su propia jaula de oro, expuesto y derrotado. Y en ese instante frente al mundo entero, la verdad lo cambió todo para siempre. El caos estalló en un instante. El silencio se rompió por el murmullo horrorizado de los invitados, seguido por el destello de los flashes de los móviles que ahora grababan la humillación de Ricardo. Alguien gritó, «¡Que llamen a la policía!». Pero fue la reacción de Elena la que selló su destino. Se levantó de su asiento, lenta y deliberadamente. Sin una lágrima, sin una palabra, simplemente se alejó de él, caminando con la cabeza alta a través de la multitud que se apartaba para dejarla pasar. Aquel acto silencioso fue la condena más rotunda. Ricardo Montenegro se quedó solo en el escenario, su imperio desmoronándose bajo el peso de una única grabación. Las consecuencias fueron tan rápidas como devastadoras. En cuestión de horas, el nombre de Ricardo Montenegro pasó de ser sinónimo de éxito a ser un símbolo de infamia. Los contratos se cancelaron, los socios le dieron la espalda y la justicia por una vez actuó con celeridad. Mientras él se enfrentaba a cargos criminales y a la ruina total, la historia de Sofía se hizo viral. Aunque fue despedida, su valentía inspiró a miles de personas. Una fundación anónima, conmovida por su coraje, contactó con ella, y se ofreció a cubrir íntegramente la operación y rehabilitación de su hermano Mateo. Su sacrificio no había sido en vano, la justicia le estaba devolviendo con creces lo que había arriesgado. 6 meses más tarde el pasillo de un hospital olía a esperanza.
Sofía contenía la respiración mientras Mateo, apoyado en unas muletas, daba un paso tembloroso, y luego otro. Una sonrisa inmensa iluminó su rostro cansado. «Lo estoy consiguiendo, Sofía», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Las lágrimas que Sofía derramó esta vez no eran de miedo ni de tristeza, sino de pura alegría. Ver a su hermano empezar a caminar de nuevo era la prueba de que su lucha había merecido la pena. Todo el dolor, todo el riesgo, se había transformado en ese milagro. Un día al llegar a casa, encontró una carta en el buzón con una caligrafía elegante. Era de Elena. Dentro, había una fotografía de una preciosa bebé dormida, envuelta en una manta rosa. Sofía le dio la vuelta a la foto y leyó la nota escrita a mano en el reverso. «Gracias por darnos una nueva vida. Se llama Sofía como su heroína». La joven apretó la foto contra su pecho, sintiendo un calor que le inundaba el alma. No solo había salvado a una mujer, había ayudado a que una nueva vida comenzara en libertad y sin miedo. Un solo acto de valentía puede derribar al tirano más poderoso y cambiar el mundo para siempre. A veces, la voz más pequeña es la que resuena con más fuerza cuando se atreve a contar la verdad. Si crees que Sofía hizo lo correcto, déjanos un comentario, dale a me gusta y comparte esta historia para que su mensaje llegue aún más lejos.